Buenas tardes, mi nombre es Alejandro Juárez y pues les voy a explicar qué son las SAB. Bueno, ¿qué se entiende por SAB? Es una sociedad anónima bursátil. Bueno, estas son empresas que constituyen uno de los pilares del mercado de valores mexicanos y en esencia son especializadas que se derivan de las sociedades anónimas, con una característica que las hace diferentes. Lo que yo entiendo es que como es una sociedad que emite instrumentos de deuda en los mercados de valores, puede ser Bimbo, Soriana, FEMSA, cualquier empresa que tenga la posibilidad de emitir acciones o instrumentos de deuda, como lo mencioné antes, dentro de la bolsa mexicana. Bueno, las empresas que son SAP tienen la posibilidad de comercializar sus acciones en la bolsa. Si una empresa realiza sus negocios y requiere el financiamiento del capital, entonces convertirse en una SAP le podría ser muy útil. ¿Por qué? Porque si él ocupa financiarse, él puede emitir estos instrumentos de deuda y la gente pagaría por adquirir uno de esos instrumentos de deuda. Por lo tanto, eso le genera a la empresa flujo para que sus operaciones puedan seguir y seguir y seguir sucesivamente. Bueno, la constitución y los requisitos de la SAP. La personalidad jurídica que tiene una SAP le permite ser una sociedad anónima especializada que puede operar en una bolsa, como se mencionó anteriormente. Una vez que alcanza cierta como solidez en sus negocios, debe cumplir con varias características. Es importante que tenga la capacidad de responder por las obligaciones que ésta emita. Y es obligatorio que lleve una buena contabilidad y cumplir eh, como con las cosas fiscales. ¿Por qué? Porque normalmente una empresa publica su estado de resultados y una persona, bueno, más bien un inversionista que busca comprar acciones o algún instrumento de deuda, se basa mucho en el estado de resultados. ¿Por qué? Porque si ve que la empresa va hacia arriba, pues obviamente le va a invertir a esa empresa si sabe que genera buenos rendimientos. Por el contrario, si una empresa no tiene un buen estado de resultados o tiene más pérdidas que ganancias, es sumamente lógico que una persona preferirá no invertirle eso. Cabe recalcar que esto también afecta dentro de la economía del país. Ya que voy con esto, si hay muchas empresas mexicanas en este caso que emiten valores dentro de la bolsa de valores, pues va a haber accionistas o inversionistas de países ajenos a México que buscan invertir dentro del país. Por lo tanto, esto hace que la economía aumente. ¿Cuáles son los propósitos del SAP? Bueno, uno de ellos implica un mayor valor de la empresa para sus accionistas y una estructura financiera que le permita mejorar sus finanzas. ¿Cuál es uno de los mayores propósitos? Pues si yo quiero generar más flujo para mis operaciones y no quiero pedir un préstamo como se vio en una tarea pasada y soy candidato para hacer que mi empresa sea una SAB, pues emitiría instrumentos de deuda. ¿Por qué? Para que la gente los compre y yo pueda utilizar ese efectivo que ellos dan y yo seguir con mis operaciones constantes. Las pros de esto es que no hay limitación en el número de acciones que puede tener un accionista. Yo puedo comprar desde una acción hasta 1000 acciones, por ejemplo. Se deberá de tener un consejo de administración y un director general de manera obligatoria. Los accionistas de la sociedad tienen derecho preferente para comprar las acciones de los demás. A lo poquito que estaba leyendo es que entendí que hay varios tipos de acciones, que son las acciones ordinarias y las acciones preferentes. Más o menos conozco un poquito que unas sí te dan dividendos y en la, como primero y en la otra no. Y que creo que en las ordinarias tienes voz y voto y en las preferentes no. Los accionistas, otro de los puntos de los pros es que los accionistas no pueden hacer préstamos o anticipos sobre sus propias acciones. Debes de tener un comité de auditoría y uno de auditor externo. No pueden emitirse nuevas acciones hasta que las anteriores se encuentren totalmente pagadas. Este, de acuerdo con el reglamento interno de la Bolsa Mexicana de Valores, la BMV, para listar una empresa como una sociedad anónima bursátil, es decir,
como alguien que cotiza dentro de la bolsa, se deben de cumplir algunos requisitos. Uno de ellos es que tengas un historial de operación de al menos 3 años. En caso de controladoras, se tomará en cuenta el tiempo de la empresa que la conforman. También debes de tener, como lo mencioné antes, un estado de resultados, en este caso un estado de situación financiera, donde debes de reflejar tus saldos mínimo de los 3 años para que la gente pueda hacer un análisis y pues pueda obtener variaciones de si tu empresa va para arriba o va más hacia la baja, este, etcétera. Otro de los requisitos es que debes de tener la utilidad de operación de los últimos 3 años y obviamente debe estar emitida con una opinión del cumplimiento positiva, porque si es negativa obviamente te metes en problemas con Hacienda. La cantidad mínima de títulos a emitir será de 10,000 y su precio mínimo será de una UDI. Como mínimo deberás colocar el 15% del capital social pagado. Debes de alcanzar un mínimo de 200 inversionistas. El 50% del monto de la emisión será colocada entre inversionistas que no excedan el 5% de tenencia. La verdad me encontré muchas desventajas del tener una, una SAP. La única que yo le podría ver es que una persona puede comprar muchas acciones, por lo tanto la persona podría ser como un accionista mayoritario dentro de tu empresa, por lo tanto tendría la posibilidad de tomar decisiones si él así lo desea. Por eso nunca es bueno que pongas el 100% dentro, bueno, de tu empresa dentro del mercado de valores. Y pues bueno, lo que me quedo de conclusión acerca de las SAP es que son muy buenas en caso de que no quieras pedir un préstamo, porque emites las acciones y obviamente alguien te la compra. Entonces tú recibes ingresos y tienes más flujo de efectivo, por lo tanto puedes hacer que tu operación sea constante. Y pues adicional a eso que juegas dentro de la bolsa. Es sumamente, bueno, a mí se me hace muy interesante las empresas que están dentro de la bolsa. Yo las veo como algo grande porque no cualquier empresa, por ejemplo una pyme, es rarísimo que esté dentro de, o bueno, que juegue dentro del mercado de valores.